A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigas y amigos, en este su programa Diálogos de Economía y Humanismo. El por qué economía humanista o economía sobre el humanismo. Insisto, y me parece a mí lo más importante, el saber que este programa tiene un objetivo, y el objetivo son ustedes. Este no es un programa en el que, por lo menos, yo como presentador me interesa el hablar de economía y tratar de convencer sobre mis postulados en materia económica, lejos de mí ese afán. Realmente, si a mí me interesa y estoy aquí en este prestigioso medio de comunicación que es Telesucesos para hablar sobre economía humanista, es porque la economía humanista es la disciplina que pretende dar a entender que la economía es un asunto que concierne a todos los seres humanos, por supuesto, atañe a toda la sociedad, es una ciencia social, pero también desde que nació como una ciencia ética y por tanto pretende dar prioridades en las decisiones económicas que se adopten, y obviamente con una finalidad última, que es servir a todas las personas, aquellas que más lo necesitan, porque para eso existe el concepto de economía. Hay que ahorrar para hacer alcanzar más el producto que la sociedad elabora y por tanto hacer alcanzar a todos, y a todos implica que también se incluya a los más necesitados, que generalmente son los que menos oportunidades tienen para poder alcanzar el producto social. Así pues, este es un programa de economía humanista y por ello me parece que debo explicar siempre que no tenemos quienes hacemos este programa, los dueños del canal de televisión, sus productores y quien les habla, otro afán, digo, que el servir a la sociedad en su conjunto, especialmente a los que más lo necesitan. El programa de ahora vamos a tratar el tema que está en este momento siendo de gran incidencia en el país, está siendo grandemente debatido, el tema de la deuda pública. Recientemente el señor Contralor General de la Nación acaba de emitir un informe borrador, pero que es un informe ya prácticamente final, sobre lo que ha sucedido en materia de deuda por parte del Estado en los últimos 5 años. Pero ustedes se preguntarán, siguiendo el hilo conductor de mi introducción, ¿qué tiene que ver la deuda con ustedes, con la gente de clase media, con la gente pobre, con la gente que menos recursos tiene? Obviamente es un asunto que atañe a toda la sociedad, pero en mi opinión tiene todavía más relevancia para ustedes, para la gente de clase media y de los segmentos más bajos de la sociedad. Porque en definitiva, la deuda que la contraen los gobiernos lo hacen sin consultarnos a nombre de todos. Nadie les ha dado esa atribución en concreto de endeudarnos en determinados montos. Si existe en la Constitución de la República la facultad de endeudar al gobierno a nombre de la sociedad, porque se supone que es un mecanismo que puede servir en algunos momentos para promover el desarrollo económico, y si se promueve el desarrollo económico, se promueve la producción, los ingresos, y si este se distribuye adecuadamente en la sociedad, la deuda pudiera eventualmente contribuir a que, en última instancia, las personas más pobres puedan ser beneficiadas. Desde ese punto de vista, lo que diga la Constitución y lo que la sociedad pretenda que esté allí expresado, pues tiene una finalidad social.
El problema es, digo, que lo que sucede normalmente es que quienes contraen la deuda son los gobiernos, y dependiendo del gobierno, si es que este es un gobierno honrado, evidentemente el proceso podrá ser honrado, pero si es que este no lo es, lamentablemente allí es donde empezamos con graves dificultades, porque si es que el manejo de la deuda es ineficiente, no obedece a parámetros técnicos, no se respeta la ley, que es la que en última instancia fue lo que autorizó el pueblo ecuatoriano. Si no se la respeta y se siguen otro tipo de finalidades, ya muy particulares, de tipo político o peor aún personal, ya la situación cambia. Evidentemente, esto es un asunto que nos atañe a todos, porque tenemos que juzgar siempre lo que los gobiernos hacen, lo hacen a nombre de todos, porque en última instancia, y aquí lo más importante, la deuda la terminamos pagando siempre todos los que conformamos una nación, sus pueblos, que en última instancia somos los que pagamos los impuestos y a los que nos cargan los precios de los servicios normalmente, y por esa razón siempre es importante que la sociedad sepa a qué le están obligando, qué es lo que está detrás de los grandes contratos que los gobiernos suscriben, ya sea con entidades nacionales o con entidades extranjeras, porque digo, en última instancia, afecta a nuestro modo de vida, a nuestro costo de la vida, y por eso es un asunto que es propio de un análisis de un economista que pretende entender la economía como una ciencia humanista, es decir, al servicio de todos. Y llamo la atención en esto porque, ya digo, en principio pudiera parecer que la deuda es un asunto que si el gobierno la contrajo, que la pague él. Esto no es así. Si así fuese, realmente el asunto sería sencillo. El pueblo suele expresar cuando los asuntos son algo que no le compete o que parece que está tan alejado de su realidad, como que es un problema de allá entre blancos, suele decir el pueblo. Este no es un asunto ni de blancos ni de otro color. El tema es que siempre esas decisiones, puesto que ellos representan a todos, y si es que se lo hace en una forma no apropiada, a la final todos terminamos involucrándonos y todos tenemos que pagar esas deudas. Así que mucha atención al programa de hoy, porque al haberse expedido recientemente el informe borrador por parte de la Contraloría General del Estado, en un gesto que le honra, porque es inédito, que yo conozca, a lo largo de mi vida profesional nunca había visto que una entidad contralora o ninguna otra entidad pública haya abierto sus puertas a representantes de la sociedad para que a manera de veedores puedan acercarse a ver y constatar cómo se efectúan los procesos. En este caso el señor Contralor tomó la decisión de hacer una auditoría integral del tema de la deuda a partir del año 2012 hasta el 2017, los últimos 5 años, que es lo que le permitía la ley. Digo integral porque con el anterior Contralor, el señor Poli, de tan ingrata recordación para los ecuatorianos, él había hecho auditorías puntuales en aquellas cosas que le convenía en esa relación tan estrecha, tan afín que tenía con el expresidente Rafael Correa, y se ponían de acuerdo en qué cosas de la deuda podían hacer una auditoría, y seguramente, no me consta, pero ahora se puede inferir fácilmente de que el expresidente sabía de antemano lo que el anterior Contralor determinaba, y arreglaban un tipo de texto seguramente para dar a entender aquello de que se había examinado y que todo estaba muy bien. De hecho, tan bien debe haber estado que nunca se supo de ninguna denuncia por parte del anterior Contralor sobre algún manejo, ni siquiera mínimamente irregular, en el gobierno llamado de la Revolución Ciudadana, que a todos sabemos que no lo es, llamado de Alianza País, y ya sabemos que ese partido no nos representa, y por supuesto por un presidente que se dijo de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, que para todos los fines seguramente estamos hablando de otra persona y no del expresidente que gobernó el país en los últimos 10 años. Entonces ahora voy a explicar a ustedes algunas pormenores, no todos porque es un documento muy largo, es un problema muy complejo, pero algunos pormenores de lo que el señor Contralor ha incluido en el informe que ha entregado al país. Tuvo el acierto, digo, de que en los primeros días del presente año 2018 conformó una veeduría donde invitó a 11 ciudadanos que no teníamos otro afán y otra
unión que no sea el amor al país, el servir al país. De hecho, como es natural, espero que todos comprendan que todos los que formamos parte de Sabeduría no cobramos emolumento alguno por este servicio que prestamos al país. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con todo el afecto, con toda la convicción de que cuando el país nos necesita, ni faltaba más, podamos entregar nuestro concurso, aunque sea como veedores, constatando la manera como se hace la auditoría. Hemos visto que la auditoría en este caso sobre la deuda pública, en los últimos años se ha hecho con toda rigurosidad, con todo rigor técnico, se ha hecho con consideración, se ha hecho con anticipación, se ha hecho con gran profesionalismo y con gran libertad. Esto es muy importante porque la libertad en los análisis técnicos es determinante, porque cuando hay algún tipo de injerencia, ya sea de quien dirige la institución y peor si es que vienen de más arriba, como sucedió en el gobierno anterior con el anterior contralor, en esa relación incestuosa que tenía con el anterior presidente de la República, sucede que nunca se llega a saber la verdad. Vemos que se ocultan sucesos, vemos que se tergiversan sucesos, vemos que se maquillan sucesos, vemos que se manipulan las cifras y con ello se tergiversa la verdad. En esta ocasión no ha sucedido esto en el tiempo que hemos estado ahí y por lo menos los que estamos damos fe de que se ha hecho con toda transparencia, con toda nitidez y por eso ese informe es muy confiable. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera enseñarles esta carátula de esta libretita. Es una libreta de notas que nos entregaron a todos los miembros de la veeduría el primer día y que tiene un texto que es muy significativo y que va en la plena línea de lo que estoy mencionando. En la carátula, donde está el logo abajo de la Contraloría General del Estado, dice: soy parte del control, soy parte del desarrollo. Esta no es otra que una alusión a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Todos ustedes son parte del control. La ciudadanía se supone que según la Constitución y según las normas del derecho son los verdaderos soberanos, los que toman las decisiones de su propio destino, que encargan a sus gobernantes temporalmente para que les den adoptando decisiones en materia de economía. Y obviamente, pero eso no implica que nosotros no estemos siendo aquellos protagonistas que debemos estar tras de los sucesos. Por eso, repito, soy parte del control, soy parte del desarrollo. Primero, la invitación a que todos nos involucremos. El señor Contralor ha dicho reiteradamente que todos ustedes tienen la oportunidad de hacer denuncias y de informar a la Contraloría en todo aquello que conozcan de irregularidades que pueda haber habido. Pero este texto también implica que una sociedad que está gobernado en el campo económico por unos profesionales, supuestos profesionales, que cuando hacen su tarea tienen que ser controlados para saber que el uso de los recursos es estrictamente conforme a los cánones de lo que dice la normatividad en el país. Y cuando no lo hacen tienen que ser evidentemente denunciados y también sancionados si es que se encuentran irregularidades en la gestión que han desempeñado. Así que pues, para poder ser eficiente el uso de los recursos se necesita control, de tal manera que los gobernantes estén obligados a hacer un uso eficiente de los recursos. La palabra eficiencia siempre es sinónimo de ahorro, es decir, tienen que ahorrar los recursos, gastarlos estrictamente en aquello que está determinado en las leyes, en los programas, en los proyectos y en los presupuestos aprobados por los órganos de administración pública y nada más. No pueden excederse porque se sale de la norma legal y sobre todo tornan su gestión ineficiente y la ineficiencia siempre significa que hay más costos, se incurren más costos de lo que es debido. Así que esto simplemente no es permitido. Cualquier ineficiencia, cualquier indelicadeza hace que se utilicen más recursos en los mismos proyectos, que no se amplíe otro tipo de proyectos, que no haya más servicio a la sociedad en la satisfacción de sus necesidades y por eso es que es absolutamente fundamental el control. Lamentablemente en los últimos meses, a partir de que el licenciado Moreno asumiera el poder, empezaron a desatarse todo tipo de denuncias, todo tipo de problemas y a conocerse el manejo inadecuado, ineficiente, ineficaz, inapropiado por parte del gobierno de Correa, que sí, ciertamente ha significado la constatación de que en ese gobierno se despilfarraron los recursos, se hizo un manejo alegre de los mismos,
no se respetaron los planes de desarrollo, los contratos se entregaron a dedo, se gastó más de lo debido, ni se diga de la elevadísima corrupción que determinaba que proyectos que costaban, según los primeros cálculos, 180 millones de dólares, terminaron costando 2.200 millones de dólares, como es el caso de la refinería. Pero hay veintena de proyectos que tienen la misma situación manejados de esa manera, lo cual implica en última instancia que no hubo control. Si alguna cosa es decepcionante, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino humano, es escuchar al expresidente en las entrevistas en cadenas internacionales como la CNN, y peor cuando lo entrevistan canales nacionales o emisoras nacionales, decir que él no conocía, que la Contraloría detecta el mal manejo de los recursos en el proyecto Singue, y sale el asesor jurídico y el mismo expresidente con esa sonrisa especial que tienen, evasiva de las cosas, de decir que se ríen porque no les corresponde, que un presidente de la República no tenía por qué controlar. En la CNN tuvo la osadía Correa de decir que en el sistema jurídico ecuatoriano, que en el sistema político ecuatoriano, el control no lo ejercía el presidente de la República, que era una función asignada a otros dignatarios en otras funciones, pero que el presidente no tiene por qué estar eso. Yo conocía que se estaba haciendo determinado proyecto, pero no sabía de lo que estaba ahí ocurriendo. Eso obviamente es una tomadura de pelo, porque la Constitución y todas las leyes de la administración pública determinan que la principal responsabilidad del presidente de la República es gastar eficientemente los recursos, y eso solo se hace controlando, y existen expresas disposiciones legales que le obligan a controlar y a ser responsable en última instancia de todo lo que ocurre en cada uno de los proyectos que se ejecutan por parte del sector público. Así que bueno, por eso, por todas estas consideraciones, creo que he dejado claro la importancia del control, creo que he dejado claro la importancia que significa el juzgar a los expresidentes y a todos sus colaboradores, a los ministros de Estado y a todos los funcionarios de menor rango, para pedirles que den cuenta al país de cómo gastaron esos recursos, que cada dólar que se gasta ineficientemente, cada dólar que se pierde, cada dólar que se roba, es un dólar menos para una obra en favor de alguna persona pobre en alguna provincia urbana o rural del país. Siempre hay alguien afectado, y si es que este dispendio es de cientos de miles de dólares, de cientos de millones de dólares o de miles de millones de dólares, como es lo que ha ocurrido en el Ecuador, pues esos miles, millones de dólares no sirvieron para fomentar el desarrollo, como muy bien insinúa la carátula del texto de la Contraloría, no sirvieron para generar más bienestar. La gente, en lugar de mejorar su situación, deterioró su situación y se empobreció más. Así que pues la corrupción está ligada directamente con el aumento de la pobreza, que es precisamente lo que ocurre en el país, lo que ha ocurrido pues en los últimos 10 años. Ahora sí me voy a referir exactamente al informe del Contralor. El informe del Contralor ha empezado determinando la verdad sobre el monto de la deuda, porque ya sabemos que Correa introdujo reformas, en unos casos a las leyes, en otras cosas a través de actos administrativos, interpretó las leyes y pretendió modificarlas con el fin, en primer lugar, de ocultar la verdad del monto de la deuda. No sé si le daba vergüenza saber que ha tenido que endeudar al país en esos volúmenes, cuando él había llegado al poder diciendo que primero la vida de las personas se entiende antes que la deuda. Lo que ocurrió es que fue primero la deuda antes que la vida se entiende de las personas, que fueron perjudicadas en su gestión en cantidades enormes, segmentos enormes de la población. Casi el 60% de los ecuatorianos en posibilidad de trabajar no tienen empleo productivo y por tanto viven sumidos en la pobreza. Esa es la consecuencia de la ineficiencia y la corrupción en el gobierno de Alianza País, es decir, el gobierno de Rafael Correa. Entonces, el informe del señor Contralor ha determinado, y no me voy a entrar de lleno al asunto porque es clarísimo en el informe, hay 2 estados de situación financiera consolidada, es decir, los balances del gobierno determinan, por información entregada por un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa cuando todavía ocupaba funciones, que al 31 de diciembre del 2016 ya la deuda se había salido de cauce, la deuda total, es decir, la deuda que compromete al país, que estaba limitada
según el artículo 123 y 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, expedido por el propio gobierno, que determinaba que el tope de endeudamiento debía ser el 40% en relación a la producción total, es decir, al Producto Interno Bruto, pues que al 31 de diciembre del 2016, en pleno gobierno de Correa, ya se había rebasado al 52%, es decir, 12 puntos por encima de lo permitido por la ley. ¿Acaso alguien le ha denunciado ante la Fiscalía para que responda por haber sobreendeudado al país? Pero ese no es el monto al que ha llegado. En el mismo informe se establece que ya en el actual gobierno, en el mes de enero, el anterior ministro de Economía entregó el mismo tipo de información, es decir, el mismo balance, el estado de situación financiera consolidada a 31 de septiembre del 2016, y en donde se establecía que no era 50.500 millones de dólares, es decir, el 52%, es decir, 12 puntos porcentuales arriba de lo permitido por la ley, sino que este monto ascendía a 65.740 millones de dólares y que el porcentaje respecto a la producción era del 68%, es decir, 28 puntos porcentuales por encima de lo que disponía la ley. ¿Cómo fue esto posible? La Constitución y la ley determinaban que si una vez superado el 40%, el gobierno anterior no podía volver a incrementar por sobre ese porcentaje ningún contrato de deuda si no era previa autorización de la Asamblea Nacional, y ésta solo podía autorizar el que se pase un mínimo porcentaje ese indicador siempre y cuando esto fuera dirigido a proyectos de inversión y no a gasto corriente. Pero no hubo ni siquiera solicitud para tal efecto. Lo que hizo Correa simplemente fue expedir un acuerdo, un decreto, el número 1218, que pretendía modificar un reglamento que era parte del Código de las Finanzas Públicas del que me refería hace un momento y que es una ley de la República, es decir, mediante un acto administrativo, mediante un decreto y varios acuerdos de los ministros, se pretendió modificar una ley, lo cual es absolutamente ilegal, porque una norma de rango menor no puede modificar una norma de rango mayor, eso lo sabe todo el mundo. Y obviamente eso no era posible, no obstante lo hicieron posible. Y no solo que lo hicieron posible, sino que en efecto, con el fin de sobreendeudar al país, se salieron de la norma y continuaron endeudando al país durante todo el tiempo sin que haya sido posible y sin que la Asamblea Nacional siquiera lo haya conocido. Si lo que acabo de mencionar es grave, porque el verdadero volumen ahora sí fue reconocido por el ministro de Economía, el primer ministro de Economía de este gobierno, de que el verdadero volumen es 65.700 y no 50.000, implica que el país está en un problema mucho más serio que si hubiera sido de 50.000, porque eso evidentemente, y todo padre de familia, todo empresario sabe que si la deuda va creciendo, cada día pone en más predicamento el futuro de la empresa o de la familia. El propio presidente Moreno dijo que Correa había dejado lamentablemente hipotecado al país, es decir, ya prácticamente el país estaba en manos de los acreedores. Eso es lo que significa que esté hipotecado al país, y que obviamente en esas circunstancias la mesa no había quedado servida, dando a entender que el problema era muy extremadamente delicado. Así que pues lo que ha hecho el Contralor es, con documentos públicos, verificar que Correa engañó, que Correa modificó la ley en forma ilegal, que pretendió dirigir recursos hacia fines que no eran aceptables y por supuesto perjudicó a la economía nacional. El gran depredador de la economía ecuatoriana, como nunca antes en la historia, se llama Rafael Correa Delgado. Y lo voy a demostrar, cómo se depredó al país, cómo no solo que se sobreendeudó, que ya es suficientemente grave y reconocido por todos, empezando por el actual presidente, sino que además se desviaron recursos para fines protervos que no tenían nada que ver con lo que la ciencia económica, el buen manejo económico, el sentido común y las leyes determinaban. Por ejemplo, había una disposición constitucional, existe la disposición constitucional, aprobada por ellos mismos. Parece ser que él no estuvo en esas sesiones, seguramente debió haber estado en uno de los tantos viajes que hizo a la órbita del socialismo siglo XXI. En esa Constitución se aprobó una disposición que determina que los gobiernos no pueden endeudarse con el exterior
sino solamente cuando internamente no haya recursos suficientes. Es decir, solamente cuando nuestros niveles de ahorro fueren precarios, uno puede pedir auxilio al exterior para complementar los escasos recursos disponibles internamente. El problema es que Correa recibió los recursos más altos de la historia en la economía interna, provenientes del petróleo y provenientes de nuestros impuestos, en un volumen de 300.000 millones de dólares, equivalentes a los de todos los periodos democráticos previos, como nunca en la historia. Es decir, dispuso de todos los recursos propios con más que suficiencia, y a pesar de ello endeudó al país. En un próximo capítulo, porque este tema recién empieza, veremos cómo, en lugar de promover en forma eficiente la creación de nuevos proyectos de inversión, de nuevas obras de infraestructura, lo que hizo dedicar cada vez en forma creciente recursos a gastos corrientes para inflar la burocracia, para inflar los viajes, las sabatinas, todos los gastos superfluos del país, y obviamente el haberse endeudado con esa finalidad también estaba prohibido por la ley, y desde ese punto de vista lo que hizo fue continuamente depredar aún más la economía ecuatoriana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.